Desde el Seba San Agustín de la Molina. Vamos a ver el tema sobre los géneros literarios. Prosa, poesía y teatro son los tres grandes caminos formales que un autor puede elegir para escribir. Algunos autores han estado con todos ellos, otros se han dedicado a uno solo. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha clasificado en tres grupos importantes: lírico, épico y dramático. Desde la época de los griegos, siglos V y IV a.C., los teóricos de la literatura han considerado que toda la producción literaria podía dividirse en tres grandes grupos de género, de acuerdo a la forma y al tratamiento que le da el autor a su obra. Estos tres géneros son lírica, épica, la épica narrativa o narrativa, y la dramática o teatro. Dramática es el teatro. Además de estos tres géneros tradicionales, se suele aceptar hoy la existencia de uno más, añadido a partir del siglo a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, que se servía de algunos recursos imaginarios y sobre todo lingüísticos, es decir, la didáctica. La clasificación aristotélica no incluye en su trío al ensayo, en el que se desarrollan y argumentan ideas. Tampoco está incluida la narrativa, que se desarrolló posteriormente. Se debe tener en cuenta que dentro de cada género literario pueden existir subgéneros o géneros menores. Algunos de estos son solo válidos por breves momentos históricos. Un texto literario se clasifica como lírico, épico o dramático según los rasgos que predominan en él, según los rasgos más saltantes. Cada género tiene características propias que se pueden resumir así. La lírica es el género literario en el que el escritor expresa sus sentimientos. El verso suele ser el medio expresivo más utilizado. En la narrativa es el género literario en el que el autor cuenta hechos que suceden. El medio expresivo que más se utiliza es la prosa. Y dramática, que es el género literario en el que se representa la realidad a través de unos personajes que cuentan lo que hacen o piensan a través del diálogo. Pertenecen a la didáctica las obras que exponen una idea y la desarrollan. Un artículo en el periodo es un ejemplo de un artículo, por ejemplo, en el periódico es un ejemplo de este género. En la actualidad es difícil hablar de género, especialmente de la producción de obras
después del modernismo, debido a que no existen características formales para determinar qué obras pertenecen a determinado género. Por ejemplo, la novela, que tuvo una ascensión como obra literaria a finales del siglo XIX en Francia con Gustave Flaubert, y en el siglo XX y comienzos del siglo XXI se ha convertido en el género por excelencia donde hay más propuestas de escritura. Se le denomina a un corpus de obras donde abarca cierta extensión, donde se puede alojar varios discursos y donde no es necesario ni la unidad ni la coherencia en la acción de acuerdo al canon aristotélico, y donde es más concurrente la existencia de la polifonía, como también hay una múltiple temática en las obras que se crean. No obstante, de tal clasificación de la novela, no existe un elemento formal común que pueda reunirlo en un grupo. Tenemos una lista de géneros literarios. En la división clásica está en número 1 la lírica o poesía, en la cual está constituida por la oda, himno, sátira, epigrama, sirventes, jarcha, villancico, égloga, canción, canción provenzal, canción petrarquista, madrigal, pastorela, serranilla. En la número 2 tenemos como género literario la épica o narrativa. En la épica o narrativa está la epopeya, cantar de gesta, poema épico, romance, cuento tradicional, relato, leyenda, mito, parábola, novela. Pasamos a la tercera, que es la dramática o teatro. Ahí tenemos al monólogo, la comedia, entremés, tragedia, drama, auto sacramental, tragicomedia, teatro épico, teatro del absurdo, obra didáctica, ópera, zarzuela. La cuarta sería la didáctica, con la biografía, la autografía, memorias, dicho, refrán, el reportaje, el informe, la memoria escrita, el prospecto, guía, el diccionario, la enciclopedia, la noticia, el diario, dietario, fábula, apólogo, sentencia, epístola, crónica, tratado, ensayo, artículo, editorial, crítica, columna. Hemos avanzado hasta la cuarta, que es la didáctica. En la ficción tenemos la literatura fantástica, a la cual pertenecen cuento de hadas, literatura de caballerías, literatura gótica, ciencia y ficción o anticipación, terror moderno, fantasía heroica. En la novela está la novela morisca, novela pastoril, novela bizantina, de aventuras. Dentro de la novela de aventuras está
la novela del oeste, novela de piratas, novela de espías. Estamos dentro de la novela lírica, novela por entregas, novela romántica, novela picaresca, novela histórica, novela de humor, novela policíaca, novela negra, literatura erótica. Pasamos a la no ficción, en donde está la biografía, la crónica, el ensayo, los manuales de autoayuda. Aquí tenemos unos pasajes que vamos a leer, vamos a darle lectura. Por ejemplo, de Antonio Machado: colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roqueras, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras, caminos blancos y álamos del río, tardes de Soria, mística y guerrera. Hoy siento por vosotros en el fondo del corazón tristeza, tristeza que es amor, campos de sol. Que pertenece a Antonio Machado. Tenemos otro pasaje de Miguel de Unamuno. En el fondo se ve muchas veces el espinazo de la sierra y al acercarse a ella, no montañas redondas, son estribaciones huecosas y descarnadas, peñas erizadas de riscos, colinas recortadas que ponen al desnudo las capas del terreno resquebrajado de ser, cubiertas cuando más de pobres hierbas. Que pertenece a Miguel de Unamuno. Y de Federico García Lorca tenemos este diálogo: madre, ¿traes el reloj? El novio: sí. La madre dice: tenemos que volver a tiempo, ¿qué lejos vive esta gente? El novio responde: pero estas tierras son buenas. Y la madre: buenas, pero demasiado solas. 4 horas de camino, ni una casa, ni un árbol. El novio responde: estos son los secanos. Y la madre: tu padre los hubiera cubierto de árboles. El novio responde: sin agua. Sin agua. Y este diálogo pertenece a Federico García Lorca. En cuanto a Antonio Machado, vemos que expresa sus sentimientos ante un paisaje duro y áspero que le atrae. En el pasaje de Miguel de Unamuno, Unamuno también pinta un paisaje duro, áspero y seco, pero solo lo describe sin expresar sentimientos. En el de Federico García Lorca, deja que sean unos personajes los que muestran cómo es el paisaje.